Bona tarda. En primer lloc, volia agrair a la Fundació Sentit Comú la invitació i l'organització d'aquest debat i aprofito també per felicitar per la bona feina que esteu fent i volia agrair també a la Laura que ja portem diversos bolos al darrere dels temes que s'importen i ens interessen. I una mica la dinàmica que hem pensat serà que farem una primera intervenció d'uns 20 minuts més o menys en els que donarem context a la problemàtica. Després farem alguna consideració, alguna pregunta perquè puguem després totes discutir conversar el que vulgueu. Doncs faré la meva intervenció en castellà, com és el llibre, perquè si no és una mica complicat traduir-me en directe. El transformar no es cancelar, un poco el título del libro. Claro, el concepto de cancelación, de esto que se conoce como cultura de la cancelación, yo creo que es importante situar su origen o el momento en el que cobra cierta porosidad social y se empieza a discutir de él. Y obviamente está ligado a la publicación de un manifiesto en 2021 por una revista norteamericana que se llama Harper, que luego tuvo su réplica en una revista del Estado que se llama Ethic, donde una serie de intelectuales, muy heterogéneos, por cierto, ideológicamente, clamaban contra la existencia de una cultura de la cancelación. Y lo que venían a decir es que vivíamos un tiempo donde las formas iliberales rampaban a sus anchas, donde vivíamos en una suerte de caza de brujas digital, fruto de la erosión de la esfera pública y del privilegio de las nuevas formas digitales. Estaban generando una serie de patrones de comportamientos nuevos. Y yo creo que esos manifiestos y las reacciones que se producen a posteriori, a que se produce algo importante, y creo que hemos de decirlo, y es que la crítica a la cultura de la cancelación, o directamente la conceptualización de la cultura de la cancelación, se realiza desde un horizonte ideológico conservador y o reaccionario. Es decir, se señala que la práctica canceladora es lo propio de las nuevas minorías, es lo propio de la dictadura woke, de nuevas subjetividades que irrumpen en la esfera pública, fruto de una suerte de hegemonía progresista asfixiante que en el interior de los movimientos sociales, las universidades, las escuelas y distintos lugares de enunciación tienen el privilegio de la palabra pública, y que por tanto hay una serie de señores que están padeciendo este tipo de acciones. Sobre esto se ha escrito mucho, sobre esta declinación conservadora y o reaccionaria, y yo creo que tiene mucho de verdad, aun cuando sería pertinente establecer una diferencia analítica, porque no es lo mismo la censura que la condena, que la cancelación, que el señalamiento, que el scratch, Es decir, a Bolsonaro no lo ha cancelado nadie, lo ha condenado un sistema jurídico. En las universidades norteamericanas no se está cancelando ideas, se están censurando por parte de los estados norteamericanos. Y digo esto porque cuando hablamos de cancelación nos referimos a un tipo de acción que es borrosa, que es difícil de intuir su causa, el lugar en el que nace, Y cancelación podríamos definirla de una manera muy sencilla como la pretensión por parte de alguien o algún grupo de que una persona deje de desempeñar la función que realiza porque sus ideas morales, sus presupuestos ideológicos, los enunciados que ha proferido, los consideramos contrarios a nuestras ideas o a nuestros principios morales y por tanto entendemos que debe dejar de escribir en un periódico, debe de dejar de dar clases en una universidad, no es un representante político legítimo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, creo que una buena parte de la crítica progresista a esta declinación conservadora reaccionaria de la cultura de la cancelación ha venido diciendo algo así como
en realidad, ¿no? Este es el lamento, o lo que digo en el libro, el lamento hipócrita, ¿no? De ofendiditos conservadores, ¿no? Que en realidad quieren mantener sus privilegiados lugares de enunciación y por tanto ahora reaccionan, ¿no? Cuando sus credenciales epistémicas, cuando el lugar de poder que usan, cuando su palabra pública no cuenta lo mismo que antes. Pues eso es lo propio, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? De señoros que, desplazados del privilegio de su palabra, sienten que el suelo se les abre y por tanto reacciona, abre una mirada hipócrita, ¿no? Y además vendría acompañado con este tipo de críticas, pues no atienda a cómo se configura la esfera pública, quién tiene la capacidad, ¿no? Las condiciones materiales para poder intervenir, y en el fondo habría, ¿no? Un lamento nostálgico de querer volver a una serie, ¿no? De esferas públicas donde sí determinadas palabras cuentan y otras están excluidas o expulsadas de ella. Este análisis también tiene bastante de verdad. Sin embargo, a mí lo que me preocupaba, y era un poco el motivo del libro, y es donde entramos en unos terrenos grises un poco más complicados, es atender a que, aun siendo cierto ese encuadramiento ideológico en su origen, que aun siendo cierto muchas de las críticas que desde el ámbito, en un sentido amplio, progresista, se le realizan a estas posiciones, eso no quiere decir que no estemos asistiendo en el entorno de espacios políticos con voluntad emancipatoria en un sentido muy amplio, a una cierta, parcial por momentos, apuesta estratégica por la cancelación. Y que en la interiorización de un cierto ethos punitivo se está generando una serie de atmósfera política que estructura nuestros comportamientos, que estructura nuestros deseos, que bloquean horizontes de imaginación política y que creo que surgen en una coyuntura bien específica de repliegue, de derrotas, de dificultades para alumbrar perspectivas de futuro. Y creo fundamental, además, decir que carecemos, las más de las veces, de herramientas para poder atender a eso que nos pasa, para poder atender a en qué medida, fíjate, creo que la apuesta por la cancelación, no tiene, creo yo, un privilegio en el interior de los espacios feministas. Es decir, creo que esto de la cancelación es algo que permea al conjunto de organizaciones y formas de entender lo político. Creo que hay parte del movimiento ecologista que tiene una apuesta canceladora. Creo que hay parte de un movimiento socialista nuevo que tiene una estrategia canceladora. Creo que hay parte del feminismo, quizás, que tiene una estrategia canceladora. Es decir, la heterogeneidad en el interior de distintas expresiones políticas se declina en un sentido u otro, ¿no? Y creo que no hay un privilegio. Es decir, cuando hablamos de cancelación, ¿no? Siempre se sitúa el feminismo en la diana, y creo que nos estaríamos perdiendo algo si no ampliamos el foco, ¿no? Como una manera de entender la transformación mucho más amplia. Esto por un lado. Y segundo, creo que no estamos solo ante una apuesta estratégica fallida, ¿no? Un problema de estrategia errónea, ¿no? Y por tanto, pues esto con un buen comité y 2 tardes lo arreglamos, ¿no? Es decir, pues uno se equivoca, cambia. No creo que se trate de esto, sino que creo que corre el riesgo la apuesta por la cancelación de fundar, crear, ¿no? Una gramática política, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? A mí, por ejemplo, cualquier ideología política, cualquier movimiento, cualquier organización, siempre me gusta pensarla desde la idea de gramática política, entendiendo que toda ideología, toda organización, todo movimiento, pues tiene una gramática en el sentido de, tiene un sujeto, ¿no? ¿Quién hace lo político? Tiene un verbo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Tiene un complemento directo, ¿no? ¿Hacia qué lo hacemos? Un indirecto, ¿para quién? Un circunstancial de lugar, de modo. Es decir, si volviéramos a segundo bachillerato e hiciéramos un análisis sintáctico, pues podríamos someter a cualquier ideología, ¿no? al análisis de la gramática. Y a mí me parece que la cultura de la cancelación correría el riesgo, ¿no? Que la apuesta estratégica por ella pudiera fosilizarse, ¿no? O interiorizarse como una gramática. Y entonces, si os parece, en los otros 10 minutos que creo más o menos de tiempo, voy a tratar de decir algo acerca de cómo sería esta gramática, ¿no? Análisis sintáctico formal de la cultura de la cancelación, porque creo además que es quizás la mejor manera de poder dar pie a que luego, ¿no? Agarremos, ¿no? El predicado, el no sé qué, y discutamos los elementos que nos parezcan pertinentes.
también cabría una tercera crítica, es decir, no hay nada que discutir porque la cultura de la cancelación no existe. Esa es otra opción, pero entonces, pues ya está, aquí lo dejamos, digamos, ¿no? No habría, que también es un tipo de crítica, ¿no? que existe. Entonces, si nos vamos a la gramática, vamos a empezar por el complemento directo, en la que yo creo que el tipo de acción o la manera en la que se entiende la acción es un tipo de gramática política que no se la sabe ver con el conflicto, ¿no? Es decir, yo creo que lo político fundamentalmente consiste en la capacidad de evitar un conflicto que es inherente a lo social. Es decir, no hay sociedad sin conflicto y que buena parte de las respuestas políticas tiene que ver con cómo lo habitamos, cómo lo entendemos, qué orientación le damos a los conflictos políticos. Y en el fondo la cancelación o la apuesta canceladora, entender que en primera instancia la emancipación consiste en señalar un punto determinado para eliminar a alguien de aquello que está haciendo y que por tanto la transformación tiene lugar, creo que hay algo que... Mira, una vez me llegó eso que hace, ¿no? Cuando Amazon te dice que te recomienda un libro, Amazon me recomendó mi libro, con lo cual el algoritmo estaba funcionando bien, y ponía que estaba entre los más vendidos en un área determinada. Entro ya por curiosidad a ver qué área era, y lo habían colocado en el área de libertad y seguridad política, ¿no? Con lo cual me enfadó más que cuando el Corte Inglés lo puso en autoayuda. O sea, decir, y ya era difícil, digamos, ¿no? Por aquello supongo que transfórmate a ti mismo, no sé qué. Supongo que sería la hipótesis. Y entonces, libertad y seguridad política, yo me enfadé. Pero luego cuando lo pensé dije, wow, o sea, absolutamente. O sea, supongo que es un algoritmo, ¿no?, el que ha hecho esto, pero efectivamente aquí lo que nos estamos jugando, ¿no?, es la cancelación tiene algo así como la pretensión de ganar seguridad política, la garantía de poder afirmarnos en un punto determinado, ¿no?, la seguridad de señalar al otro como un otro inaceptable y la incapacidad de entrar a un combate que puede resultar productivo, que puede resultar fecundo, ¿no? Eso me lleva al sujeto, digamos, ¿a quién, no? El sujeto, creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, más conocida o que se suele decir más, que tiene que ver con... es un sujeto que se construye desde una suerte de repliegue identitario. Es decir, yo elimino al otro y cuando elimino al otro me permite afirmarme a mí mismo en lo que yo soy. Con lo cual yo construyo un otro para yo ser yo. Es decir, no, por aquel peligro de contaminación, ¿no? Gano seguridad para no contaminarme en esa acción política. Pero al mismo tiempo yo creo que hay algo de coyuntura, un sustrato material a la concepción del sujeto que cancela, y es que creo que no se puede explicar sin cierto ethos neoliberal. O dicho de otra manera, creo que la apuesta por la cancelación, que es inmediata, que puede ser al golpe de clic, que se puede realizar desde el sofá de casa, creo que se vincula mucho con un tipo de racionalidad neoliberal, ¿no? Si quieres puedes, ¿no? Que se adecúa muy bien a determinadas formas de consumo instantáneo, ¿no? Y que además permite algo así como vivenciar o experimentar la emancipación a golpe de clic aquí y ahora, just in time, ¿no? Es decir, creo que hay algo, ¿no?, de esta concepción, ¿no?, del sujeto neoliberal, ¿no?, que penetra, ¿no?, en las maneras de entender la transformación. La siguiente cuestión sintáctica, elemento sintáctico a atender, sería el complemento indirecto, ¿no?, que sería el adversario, contra quién, ¿no?, contra quién trazamos una acción. Algo decíamos, ¿no?, en este de construir a un otro. Yo creo que aquí, ¿no?, y esto lo he contado varias veces, me parece que somos incapaces de entender que nuestros adversarios políticos, las más de las veces, cuando tenemos voluntad de interrumpir, ¿no?, desde una posición contra las ideas establecidas, nuestros adversarios políticos lo que expresan las más de las veces es un sentido común existente. Es decir, son ideas que, nos gusten o no, han penetrado, ¿no?, se han condensado, se han cristalizado y se han tornado impersonales. Es decir, cuando alguien habla del sentido común de una sociedad, ¿no?, se refiere a la idea, pues, de se piense, se dice, la gente cree.
esa declinación impersonal quiere decir que más allá de su origen, finalmente ha adoptado una forma cristalizada en un sentido que no le pertenece a nadie. Y entonces yo creo que aquí hay una cuestión muy importante y es cómo nos enfrentamos a ese sentido común cristalizado. Habría dos opciones. Una, y yo creo que errónea, creer que ese sentido común que se expresa ahí, que puede ser un antirracismo espontáneo, un machismo, el clasismo, la consideración que sea. Yo no soy racista, pero eso es sentido común, ¿no? Cada cual gana lo que merece en función de su trabajo, eso es sentido común. Los hombres estamos perdiendo, eso es un sentido común. Cuando alguien se enfrenta a ese tipo de ideas, hay dos opciones. Ver en esas expresiones, contraer esos presupuestos ideológicos y nuestros valores morales, ver ahí que esas ideas responden a un sistema ideológico coherente, organizado, que están inscritas en el orden, ¿no? Y que cuando por tanto alguien expresa este tipo de ideas lo hace porque es el resultado de un convencimiento claro y distinto, ¿no? Alguien que tiene una tradición, que milita, que solo ha leído todo, que discute 2 tardes a la semana y que por tanto, ¿no?, estamos ante el racista, el machista o el clasista FETEM. O dos, ¿no?, irnos a nuestro amigo y tocayo Antonio Gramsci y entender que eso que se expresa ahí, las más de las veces, es algo caótico, incoherente, disgregado, ¿no? Gramsci tiene una metáfora con mucha fuerza hermenéutica y poética que dice que el sentido común es un sentido que podemos entenderlo, dice él, a través de formas geológicas, ¿no?, como capas geológicas, ¿no?, como hacen los del antropoceno cuando estudian, ¿no?, las capas geológicas de la Tierra y ven las huellas de lo humano. Pues Gramsci dice, podríamos ver distintas capas, ¿no?, en esa expresión, y entonces en esas expresiones de repente encontramos pues una influencia reaccionaria, obviamente, otra conservadora, una impolítica, amoral, inmoral. Pero si miramos de cerca, tendríamos que tener la potencia o la capacidad de ver siempre o atender a lo que él dice los atisbos de buen sentido del sentido común. Tener la capacidad de ser capaz de tirar esos hilos inconexos, disgregados, ¿no?, y tener la capacidad política de darle otra densidad o de tejerlos con otros sentidos. Yo creo que a veces, desde el punto de vista de la cancelación, cuando se cancela un otro no otro, sino esas figuras grises, ¿no?, a esos que no son adversarios, sino que, ¿no?, expresan un sentido común. Existe esa voluntad, insisto, en el adversario de crear a un otro inaceptable porque nos permite formarnos a nosotros en nuestras posiciones, delineando, ¿no?, un campo antagónico que creo se esencializa. Complemento circunstancial de lugar. ¿No? Vamos a los circunstanciales de lugar. El complemento circunstancial de lugar, yo creo que el privilegio que ha adquirido este tipo de prácticas en la esfera digital, obviamente yo creo que tiene relación con cómo detrás de estas formas hay pues un tipo de algoritmo como el de Amazon que me situaba, pues hay un tipo de algoritmo que premia la gratificación inmediata, que premia la visceralidad, que premia la espectacularización. Es decir, hay toda una economía capitalista, ¿no?, y toda una economía de la atención detrás de las formas y mediaciones por las que discurren las redes sociales que prefiguran determinados tipos de comportamiento, y no atender a ese sustrato material que prefigura o mediaciones que crean determinados comportamientos, me parece que sería soslayar una dimensión que considero clave. Y el último sería el complemento circunstancial de modo, cómo se hace la cancelación. Y aquí yo creo que, si me lo permitís, voy a contar es un chiste, pero es muy corto y muy malo. O sea, entonces, por eso no pasa nada porque lo solventamos. Pero creo que puede servir. ¿No? Y el chiste dice lo siguiente. Cuentan que pues, es un parque de noche, ¿no?, una noche muy oscura, ¿no?, la luna desaparecida y tal, no se ve nada. Es tarde, el parque tiene que cerrar. Y el guarda de seguridad, ¿no?, está mirando que no quede nadie en el parque, y de repente hay un señor, ¿no?,
el señor está debajo de una farola iluminada y está allí buscando algo, ¿no? Y entonces el guardia de seguridad dice, disculpe, mire, es que son ya las 10 de la noche, el parque cierra, tiene usted que salir. Dice, sí, es que estoy buscando algo. Dice, bueno, pero ¿qué le ha pasado? Dice, es que se me han perdido las llaves, ¿no? Y le dice, ¿y dónde se la han perdido? Dice, pues se me han perdido en un lugar muy oscuro, ¿no? Dice, entonces usted, ¿por qué está buscando las llaves aquí debajo de la farola iluminada? Y le responde el señor, porque aquí es donde mejor se ve, ¿no? Entonces, este chiste, digamos, si nos ponemos densitos, ¿no? Podríamos decir que tiene una postura epistémica implícita. Y esto quiere decir, dicho de una manera más prosaica, que hay, una pretensión, ¿no?, de relacionar a una idea con su origen, digamos, ¿no? Es decir, esta idea de que las ideas existentes tienen un origen claro y distinto, ¿no? Con lo cual nos llevaría a una serie de absurdos. Imaginemos, ¿no?, que alguien trata de buscar cuál es el origen exacto, ¿no? Vamos a encontrar el punto de el surgimiento de la acumulación originaria de capital y su relación con la racialización de la fuerza de trabajo. Pues empieza a buscar, chaval, que igual mañana lo... y es más, aunque lo encontráramos, aunque hiciéramos una buena genealogía, ¿no?, y alguien nos convocara al momento exacto en el que esto surge y cómo, resulta que las ideas, conforme van avanzando, conforme se van haciendo sentido común, conforme van cristalizando en los imaginarios de la gente, esas ideas en su propio devenir han ido mutando, cambiando y se han ido independizando de ese origen. O dicho de otra manera, ese origen es siempre impuro. Con lo cual en la cancelación hay algo impolítico, ¿no?, en la idea de creer, ¿no?, que es posible, como el señor en el parque, ¿no?, de encontrar algo, ¿no?, en ese lugar que se ve, como si fuera, ¿no?, el Batman este, ¿no?, que ¡fua!, ¿no?, alumbra la luz, llega Batman, ¿no?, allí y logra, ¿no?, el poner... y creo que me quedaba el circunstancial de tiempo. Y como voy mal de tiempo, lo hacemos rápido, pero o sea, el de tiempo yo creo que tiene que ver con los de Paco Fernández Duey, que fue mi director de tesis. Recuerdo que una vez escribió en Mientras tanto aquello de el socialismo necesita muchas tardes libres, ¿no?, decía Paco Fernández Duey. Y yo creo que él pensó bastante sobre qué quería decir eso. Y yo creo que siempre que un activista, un militante tiene la pretensión, ¿no?, de trazar algún tipo de acción política, porque obviamente la pregunta es cómo, o sea, cómo mantenemos nuestros valores y nuestras ideas en relación a los valores y las ideas de quienes no nos gustan las que tienen. O sea, esta es una pregunta política de manual y básicamente es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Creo que en esa relación hay algo importante a lo que yo creo que habría que atender. Y es que me parece que la cultura de la cancelación prefigura o tiene un clivaje de clase al que pocas veces se atiende. Creo que eso, la cultura de la cancelación, muchas veces siempre ha sido tratada como algo, dicho a la antigua, superestructural, como una especie de un concepto horrible, guerra cultural, ¿no? Es algo como que sucede en la superficie, pero yo creo que hay una cuestión de clase que es clave. ¿En qué sentido? Me parece que históricamente, ¿no?, toda organización política siempre ha operado como una instancia de ayudar a la alfabetización del dolor, ¿no? ¿No? De ayudar a poder expresar colectivamente un dolor, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento feminista, el que sea. Y desde esta perspectiva, creo que la apuesta canceladora interviene en una brecha que se produce entre la experiencia del dolor, ¿no?, la experiencia del dolor y su transformación jurídica, en la que en medio, ¿no?, y esto lo sabe muy bien Laura, en la que en medio siempre hay un momento de silencio, ¿no?, nunca van acompasadas, ¿no?, porque perder el miedo, la vergüenza o tener, ¿no?, adquirir un lugar de enunciación para decir eso que nos pasa, ¿no?, lleva tiempo, ¿no?, lleva fundamentalmente tiempo, pero ese tiempo está atravesado, creo, por cuestiones de clase, ¿no? Y a mí me parece que la apuesta canceladora, justamente por el complemento circunstancial de modo, por el modo en que opera, para sostenerla en el tiempo, ¿no?, para ser capaz de mantenerla en el espacio público, necesita de tener un capital cultural
un capital social y un capital simbólico, ¿no? Que me parece que genera una escisión entre quienes tienen esos capitales para poder mantener eso en el espacio público y quienes no lo tienen. Y esto, por ejemplo, tiene una traducción en nuestro presente muy sencilla, que es un clivaje que no solo tiene que ver con esto, sino que es una cosa mucho más amplia, acerca de la acumulación de capitales culturales, ¿no? Los sesgos clase medianistas en el seno de las izquierdas occidentales y la incapacidad para politizar a quienes no lo tienen. O sea, esto es un temón mucho más amplio. Pero si pensamos cómo opera en el marco de esto que nos trae, la discusión que nos trae hoy aquí, creo que si atendemos, por ejemplo, a por qué los casos de vulneración de derechos, de abusos y agresiones en el interior de sectores profesionales inmateriales, ¿no? O de alta formación educativa, véase el mundo universitario en el que estoy, en el mundo del teatro, etcétera. Cuando eso que había sido silenciado alcanza la superficie, ¿no? En las páginas de los diarios aparece la sección de política, ¿no? Lo cual es perfecto porque es la politización de lo que es personal, porque ¿no? es batalla política ganada. Pero al mismo tiempo no podemos no dejar de pensar de que cuando esto ocurre con las temporeras inmigrantes de Almería o con las camareras de piso, eso aparece en las páginas de sucesos. Y yo creo que aquí hay un elemento sobre el que no podemos no pensar, ¿no? Y no hacernos cargos de cuáles son las gramáticas políticas que prefiguran o permiten o no permiten determinadas politizaciones. Bien. Terminado podríamos seguir, ¿no? con la cosa, pero vamos a dejar aquí el análisis sintáctico morfológico muy simple de la cancelación y le paso la palabra a Laura. Vale. Bueno, en primer lugar también agradecer a la Funda el espacio, ¿no? De nuevo, para encontrarme también con Antonio, que lo estábamos comentando antes, ¿no? Que el último bolo que hicimos juntos, pues, bueno, ¿no? Como que nos curtió en muchas cosas también. Entonces, volver a compartir un espacio, pues siempre, bueno, ¿no? Pues es agradable y sobre todo para hablar de temas como es la cuestión de la cancelación o como es la cuestión de la punición, que siempre son temas complejos y que cuando los hablas con personas aliadas y con personas con las que ya te has enfrentado a diversas batallas, pues siempre te sientas, ¿no? Estás como más tranquila y estás como más, bueno, si pasa algo, Antonio, te toca a ti. Bueno, no, pero de verdad, o sea, agradecer mucho el espacio para hablar de esta cuestión, de la cultura de la cancelación. Yo sí que me voy a centrar un poco en la cuestión de la cultura de la cancelación en los espacios específicamente feministas, aunque evidentemente, como decía Antonio, ¿no? Desde luego no es algo específico del feminismo, sino es algo que tiene que ver con una política afectiva canceladora que atraviesa muchas otras luchas y muchos otros espacios políticos, culturales y demás, ¿no? Una de las cosas por las que quería empezar es por lo que a veces se está hablando ahora desde determinadas críticas a las críticas a la cancelación, que sería por decir qué es lo que no considero que es cultura de la cancelación, ¿no? Porque creo que es importante, porque siempre es como, ya, y nos dicen que cultura de la cancelación es esto, y esto no puede ser. Porque, bueno, entonces voy a decir algunas cuestiones que considero que no son cultura de la cancelación, ¿no? Como nombraba Antonio, no es lo mismo la cancelación que el escrache, pero bueno, aún y así, hablando de todas estas estrategias que limitan, ¿no? Y que de alguna forma castigan a... Sí, ¿no? O sea, pues, posicionamientos morales o prácticas inmorales, etcétera. Normalmente se pone el ejemplo de los scratches o de las búsquedas de justicia que han hecho determinadas comunidades, diciendo que quizá eso
como si eso fuera cultura, como si eso fuera nombrado por la gente que somos críticas con la cultura de la cancelación como cancelación, ¿no? Cuando en cambio consideramos que son prácticas absolutamente legítimas. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo a los scratches o a las prácticas de señalamiento y de búsqueda de justicia que se hicieron en América Latina o incluso, o sea, cuando en las búsquedas de justicia, cuando habían habido situaciones de represión, situaciones de dictaduras, situaciones represivas en las que con la connivencia, evidentemente, estatal, ¿no? desde los marcos estatales, y que de alguna forma, tras los intentos de búsquedas de justicia por otros medios, esto no había sido logrado y, por tanto, ¿no? se llevan a cabo esos scratches, estos señalamientos, estas búsquedas de justicia por otros medios, cuando de alguna forma estaban agotados, ¿no? otros medios y no se daba respuesta a la necesidad de buscar desaparecidos, de buscar fosas, cuando no ha habido un ejercicio de memoria real, como ha pasado aquí, ¿no? en el Estado español, ¿no? con el franquismo y la represión, y no ha habido ese ejercicio de justicia y de rendición de cuentas, ¿no? Y ahí, cuando nos referimos, o sea, cuando hablamos de los scratches actuales, no nos referimos a esas estrategias en las cuales fueron buscadas a través de buscar, ¿no? formas de obtener justicia de otros modos cuando desde los marcos estatales no se estaban produciendo, ¿no? Tampoco considero cancelación la exigencia de compromiso político a personas que tienen poder o voz pública. ¿Vale? Véase, por ejemplo, la exigencia a Rosalía de que se posicione en contra del genocidio de Gaza, ¿no? y el señalamiento a que no use su voz pública para condenar de forma más que activa, a poder ser, el genocidio que se está produciendo en Palestina, ¿no? Aunque suene un poco antigua, bueno, digo el caso de Rosalía, pero también podemos pensar en el caso del Sonar, ¿no? que si se estaba cancelando en el Sonar o no se estaba cancelando. A mi entender, esto no tiene que ver con la cancelación, tiene que ver con una exigencia de compromiso político y de voz cuando se está produciendo algo que es mucho más urgente que irte a un festival, ¿no? o que salir de fiesta durante un fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es como, aunque suene un poco antigua, sigo pensando que el arte y la cultura sin compromiso político, pues básicamente no me interesa en absoluto, ¿no? O sea, a mí no me interesa y aparte me parece bueno, ininteresante y inocuo, ¿no? Tampoco creo que sea cultura de la cancelación la organización popular contra el fascismo o contra el capitalismo, ¿no? O sea, es decir, no es cultura de la cancelación señalar a grandes corporaciones, a partidos de extrema derecha o incluso impedir que vengan gente de extrema derecha o los nazis a nuestros barrios a lanzar discursos de odio y discursos de eliminación de poblaciones en situación de vulneración o de cualquier tipo de población marginada, ¿no? Por tanto, creo que eso tampoco es cultura de la cancelación, creo que eso es defendernos colectivamente y creo que eso es el pueblo organizado contra quienes pretenden destruir nuestras luchas, nuestras vidas, nuestros derechos y nuestra existencia, ¿no? en sí. Entonces, eso tampoco creo que sea cultura de la cancelación, creo que forma parte de lo que también comentaba Antonio, del conflicto inherente que se tiene que dar en los marcos políticos con más o menos contundencia, uso de la violencia, etc., ¿no? Quiero decir que esto tampoco considero que sea cultura de la cancelación. Lo digo porque a veces cuando hacemos una crítica a la cultura de la cancelación, muchas veces es como, bueno, pero tenemos que poder, ¿no? Denunciar a los poderosos o denunciar a las personas que tienen poder y que ejercen algún tipo de daño, de violencia, que atacan, ¿no? nuestros intereses, ¿no? Nuestros intereses de clase, nuestros intereses X, ¿no? Entonces creo que ahí tampoco, ¿no? Creo que ahí hay que distinguir. El problema de todo ello, yo creo que también con la cuestión de la cancelación, es que todas estas prácticas legítimas de resistencia, de señalamiento, de conflicto político, de lucha política, han sido cooptadas, ¿no? por el marco neoliberal y llevadas a un plano, primero sin contexto y además llevado al plano intersubjetivo, ¿no? Es decir, que ahora el poderoso no es Joan Roig, ahora el poderoso no es las grandes corporaciones que hay detrás del Sonar y el poderoso no es bueno, ¿no? O sea, la extrema derecha organizada a nivel europeo, sino que el poderoso es el jefe machista, ¿no? o incluso el compañero de militancia machista con el que nos enfrentamos o con el que, evidentemente,
tenemos que pensar en qué estrategias, pero que hemos trasladado eso a que el poderoso es esa persona, ¿no? Haciendo como esa traslación a ese plano intersubjetivo, ¿no? Entonces, creo que la idea para pensar en la cultura de la cancelación en sentido amplio, ¿no? Como esa política afectiva, canceladora, castigadora, tiene que ver no tanto a veces con qué acción estamos llevando a cabo, sino si haciendo esa acción estamos produciendo procesos de justicia y de transformación o estamos repitiendo las mismas lógicas y las mismas directrices, ¿no? Que el sistema punitivo estatal o que los sistemas de castigo clásicos, ¿no? Y creo que ahí, para mí, es una de las preguntas que me resulta más interesantes cuando nos preguntamos sobre si estamos haciendo cultura de la cancelación o estamos haciendo un señalamiento hacia los poderosos, ¿no? Creo que la cultura de la cancelación sería como la traducción neoliberal y despolitizada de esas prácticas al terreno individual, al terreno interpersonal, al terreno de las relaciones humanas, sobre todo, ¿no? Y ahí lo que se pone en juego ya no son procesos de justicia, de sanación o de reparación colectiva, sino que lo que se pone en juego es la exposición pública como castigo, ¿no? Por una mala acción, por una violencia que puede ser absolutamente reprobable, pero que se expone públicamente como forma de castigo, ¿no? Funciona también como una justicia espectáculo, ¿no? Es decir, que no es solo una búsqueda de justicia, sino que además funciona como una espectacularización del daño, ¿no? Y eso entraremos un poco más en la siguiente parte, para entrar un poco en cómo pensar, cómo está funcionando esa cultura del castigo. Y para eso os quería leer un fragmento y también quería, aparte, hablar de esta publicación, ¿no? Que ha salido no hace mucho, de Zona de Estrategia, que es el cuaderno número 3, que habla el sentido común punitivo, ¿no? Y que habla un poco desde diversas dimensiones de la cuestión de la punición y de la cuestión del castigo, varios elementos, ¿no? Entonces, quería leeros un poco un párrafo del artículo que escribí para esta revista, que se llama El goce de castigar, política afectiva, víctimas funcionales y estado moral, que dice así, ¿no? Como para empezar un poco en pensar cuál es el marco actual. La política del feminismo institucionalizado y mediático vive instalada en un estado de alarma emocional permanente. Cada nueva denuncia pública, cada condena mediática, cada campaña contra un agresor simbólico o real produce una coreografía previsible de adhesiones automáticas, escándalos catárticos y exigencias de castigo que no dejan lugar para la duda, la complejidad o el conflicto. Todo se decide a golpe de un afecto sobreactuado entre lágrimas digitales, gestos morales y aplausos por los buenos reflejos. En ese escenario saturado de moral, donde el dolor se ha convertido en la única medida de lo político, el castigo en sinónimo de justicia, pensar alternativas que no pasen por reforzar la maquinaria punitiva se ha vuelto casi un gesto obsceno. Cualquier crítica a esta lógica es rápidamente desactivada con una pregunta trampa. ¿Y entonces qué hacemos? Así se instala el reaccionarismo de la alternativa, esa forma sutil de blindaje del orden vigente que exige a toda crítica estar ya acompañada de una solución empaquetada, viable y evaluable, y a poder ser homologable con la ley, es decir, homologable con las directrices y los parámetros que funcionan en el marco legislativo, ¿no? La eficacia, la seguridad, etcétera, ¿no? Pero, ¿y si lo que surge no es sustituir una herramienta por otra, sino desactivar el marco entero que define lo que es justicia, lo que es violencia y lo que puede o no ser deseado, ¿no? Entonces, bueno, era como, quería hacer esta primera lectura para poner sobre la mesa ya algunas de las cuestiones algunas de las cuestiones principales sobre cómo funciona esta cultura de la cancelación, ¿no? He dividido en varias cuestiones, por una parte la cultura de la indignación, por otra parte la víctima como categoría normativa y combustible al castigo, y la inflación del concepto de violencia y la economía del impacto. Respecto a la cuestión de la cultura de la indignación, ¿no? Lo hemos visto en los casos actuales, ¿no? Como cada vez que aparece un nuevo caso de violencia, un nuevo caso de conducta abusiva, un nuevo caso de abuso, se produce una indignación generalizada, ¿no? Una indignación que se sobreactúa, sobre todo en redes, ¿no? Sobre todo a través de redes, sobre todo también a veces a través de actos simbólicos, en concentraciones, manifestaciones, que están basadas sobre todo en esa explotación del dolor,
¿no? colectivo que se pone en comunión en esos actos que Catalina Trevisace llama como el show tanatocrático de los feminismos, ¿no? Entonces, en el show tanatocrático de los feminismos, en los que se expresa esa cultura de la indignación ante los peligros de las violencias, ¿no? incluso hasta de las muertes, de las desapariciones, de los asesinatos, tienen que ver con esa cultura de la indignación, ¿no? En la que se convierte el enfado legítimo, el malestar legítimo, la indignación legítima, ante un hecho que evidentemente nos atraviesa, nos duele como comunidad, nos duele como personas humanas e incluso nos duele también como personas que estamos politizadas y llevamos una lucha en contra de las violencias, en contra de los ataques, en contra del sistema patriarcal, en contra de... se convierte ese enfado, esa indignación en espectáculo, ¿no? Aquí no se trata de negar la legitimidad de la indignación, sino de señalar cómo al transformarse esa indignación en una performance pública, de alguna forma bloquea la empatía y la solidaridad y el poder pensar sobre estrategias para intervenir sobre las causas de lo que ha producido ese daño y nos conduce de forma ¿no? casi imposible de eludir, ineludible, a la lógica del castigo, ¿no? Aquí, en este marco de la cultura de la indignación, prácticas como el escrache, como la cancelación, se despliegan como estrategias de eliminación del otro, ¿no? Es decir, que ya no se trata de si el otro puede transformarse, puede cambiar, puede reparar o qué medidas puede llevar a cabo para transformar su conducta o incluso para reparar el daño que ha producido, sino que tiene que ver con eliminar al otro casi en una especie de fascismo afectivo, ¿no? O sea, es decir, esa política de la eliminación del otro, ¿no? Operando pues, a través de linchamientos indiscriminados, una creciente beligerancia incluso para las voces disidentes dentro del feminismo mismo, ¿no? O sea, es decir, esto no solo se expresa hacia las personas que cometen esos daños y que cometen esas violencias, sino que también, ¿no? de alguna forma se lanza, ¿no? contra todas aquellas posiciones críticas o todas aquellas posiciones que se muestran disidentes desde la interna, desde los propios movimientos, hacia ese tipo de prácticas, ¿no? Al hacerlo, evidentemente, reproducen en el espacio comunitario, en nuestros espacios comunitarios, en nuestros espacios políticos, la misma lógica punitiva del Estado, ¿no? La lógica de señalar, de exponer, de aislar, pero evidentemente sin ofrecer estrategias de reparación, estrategias de transformación, ni estrategias de sanación, ni de restauración comunitaria de ningún tipo, ¿no? Como decía, en este clima deriva un poco en lo que puede describirse como ese fascismo emocional y cultural en la que se impone la pureza afectiva, la cancelación preventiva y la clausura de cualquier posibilidad de conflicto, ¿no? Es decir, que también está ahí la necesidad de seguridad, la necesidad de no enfrentarse a un marco de conflicto que es inherente no solo a la práctica política, sino también a la existencia humana y a las relaciones humanas, ¿no? Y que, por tanto, también cada vez es algo a evitar, ¿no? El otro elemento que caracterizaría también esta cultura de la cancelación, sobre todo en los marcos del feminismo, pero seguramente extrapolable a otros contextos, seguramente no, vamos, seguro, extrapolable, sería esta idea de la víctima como categoría normativa y combustible del castigo, ¿no? Es como la idea de víctima como el elemento que da fuego, ¿no? Como que alimenta el fuego del castigo y el fuego de la punición, ¿no? En el centro de este dispositivo de la cancelación aparece el lugar de la víctima, ¿no? Construida como categoría normativa, como combustible que alimenta esa maquinaria y, sobre todo, construida como una experiencia que se transforma en una identidad fija. Es decir, la experiencia indeseada, la experiencia de un daño que se le ha producido a alguien, se convierte en algo que queda transformado en una identidad fija, que además se homogeneiza a la experiencia general de muchas otras víctimas de las que se ignora cuáles son sus necesidades, cuáles son sus afectos, cuáles son sus necesidades de reparación, ¿no?
en esa homogeneización de la idea de víctima, que es esta idea de víctima que sirve como combustible a la maquinaria punitiva y a la maquinaria de la cancelación, vemos cómo se construye esa feminidad dócil, esa feminidad creíble y controlable, que sirve de alguna forma como sujeto paradigmático de la punición, puesto que si la víctima es un sujeto dócil, es un sujeto incapaz, es un sujeto irresponsable, de alguna forma el elemento externo del castigo, el elemento de una instancia superior que vaya, aunque sea colectiva, ¿no? Aunque sea la organización colectiva que va a proteger los intereses de esa víctima incapaz, ¿no? Pues de alguna forma producen esa feminidad dócil, ¿no? Luego también genera una cosa, sobre todo en contextos más cercanos, cuando se producen cancelaciones en nuestros movimientos, cancelaciones en nuestras organizaciones políticas, se produce algo, ¿no?, respecto a la cuestión no solo de la víctima, sino también de la persona que perpetra esa violencia, que ejerce esa violencia o ese daño, que es un sesgo binario, ¿no?, en el cual ese sesgo binario que organiza ambas experiencias como si fueran experiencias mutuamente excluyentes. Es decir, como si la víctima y la persona que la ha atacado no tuvieran absolutamente nada que ver. No tuvieran ningún elemento en común, no tuvieran ningún vínculo afectivo, no tuvieran ningún otro espacio de socialización comunitaria que comparten, ¿no? Y que sería como polos opuestos definidos únicamente por el eje del daño. El daño que se ha producido pasa a definir esas dos figuras como diametralmente opuestas y como con intereses diametralmente opuestos, ¿no? Esto lo que, evidentemente, como los efectos que tiene, pues es que invisibiliza los lazos comunitarios que pueden existir entre esas personas, invisibiliza y obvia que muchas víctimas no buscan venganza ni señalamiento, sino que buscan reparación, justicia, seguridad material y afectos, cuidados, ¿no?, que no seguros, ¿no?, porque no siempre es la seguridad lo que atraviesa nuestras necesidades, y produce esa idea de víctima irresponsable, con falta de agencia, pero a la vez también produce también una idea monstrualizada de las personas que agreden, ¿no? O sea, es decir, las personas que producen ese daño, el cancelador, no nos importa nada. O sea, el cancelado no nos importa nada. O sea, es decir, da igual lo que le pase. Si se muere, si se suicida, si pierde su trabajo, da igual, caña al mono, ¿sabes? Esta cosa de, o sea, pensar que esa persona no tiene ningún otro tipo de lazo comunitario con nadie, ni siquiera con la víctima, cosa que en muchos casos, además, ni siquiera es cierta, porque sí que lo tiene, y además lo construye al otro, ¿no?, al cancelado, o al señalado, o al escracheado, como alguien que, exacto, ¿no?, que no tiene nada que ver con la víctima, cuando al mirarlo únicamente desde el eje del daño no contempla que quizá comparte con la víctima una posición de clase en la que se van a encontrar en una movilización sindical, o en la que se van a encontrar en la cola del paro, o en la que se van a encontrar en las redadas racistas, ¿no? Es decir, que no contempla para nada esas posibles vinculaciones, ¿no? Eso me daba a pensar, ¿no?, me acordaba con este tema sobre lo que ha sucedido ahora, ¿no?, con la cuestión de la manada de Castelldefels. No sé si habéis visto un poco, ¿no?, este acuerdo al que se ha llegado, ¿no?, al que han llegado a través del proceso judicial, al que han llegado las víctimas para evitar que se produzca ese juicio, ¿no? Y han llegado a una serie de acuerdos en el cual las personas condenadas piden perdón, aceptan los hechos, hay una reparación económica, etcétera, ¿no? Y esto de repente ha surgido como todos los miedos de cuidado, esto va a disuadir a las mujeres agredidas a que vayan a juicio, esto va a disuadir, cosa que me parece bien, pero bueno, más allá de eso, ¿no?, como va a disuadir de eso, ¿no?, como si el entrar en ese procedimiento fuera un procedimiento que diera garantías de reparación a las víctimas, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas, entrando, por no irme por las ramas con este tema, pero entrando en la cuestión de las personas que agreden, decían algo que era, bueno, es que estas disculpas que piden, esta reparación económica que hacen, este reconocimiento de los hechos, lo hacen única y exclusivamente con la finalidad de eludir las consecuencias penales, rebajar penas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es como, bueno, evidentemente, ¿no?, eso pues puede ser así, efectivamente.
Algo que, en principio, tampoco me parece que sea, o sea, que sea absolutamente algo que impida que después de eso pueda haber una transformación de esa persona. O sea, es decir, que se puede actuar desde ese lugar, ¿no? Además, desde ese marco penal, me parece lógico que ocurra que desde una defensa legal o desde un pacto previo intentes buscar la máxima rebaja de penas. Solo faltaría. O sea, es decir, que solo faltaría. Evidentemente, todo el mundo que se enfrenta a un proceso como ese va a buscar, ¿no?, una rebaja de pena. Pero aparte de eso, porque tampoco tenemos en cuenta en estos casos cuáles son las repercusiones de una condena larga, etc. Pero bueno, no entramos ahí. Pero la otra cuestión es pensar que ese sistema tampoco, de la misma forma que no ofrece reparación a las víctimas, tampoco ofrece un espacio en el que realmente tengamos la posibilidad real de discernir si existe una garantía de no repetición, si existe por parte de esas personas una disculpa honesta, si existe realmente una posibilidad de hacer un proceso de transformación, identificación y garantía de no repetición. En ese marco no existe esa posibilidad. Por lo tanto, creo que es importante también pensar que la gran indignación que eso nos produce de que esas personas actúen de esa forma en ese marco es que el cómo actúan también está condicionado por el marco en el que están actuando. Al actuar en un marco que imposibilita este tipo de acciones y este tipo de procesos, evidentemente nos está impidiendo pensar en la verdadera... O sea, estamos pidiendo la verdadera transformación, el verdadero perdón, la verdadera reparación en un marco que no está pensado ni para hacer verdadera transformación, ni verdadera reparación, ni verdadera nada. Entonces es como, bueno, pues me parece correcto que todo lo que pueda salir de ese marco para resolverse, mejorarse, solventarse, reparar, transformar, pues me parece de lo más idóneo y de lo más maravilloso, la verdad. Entonces pero ahí quería hacer el paralelismo también con el marco de la cancelación, ¿no? Es decir, ¿cuál es el marco en el que queremos resolver el problema? Un problema de daño, un problema de violencia, cuando lo queremos resolver, ahora ponía el marco penal, pero cuando lo queremos resolver en un marco en el que se produce una cancelación o se produce ese tipo de estrategias punitivas, tampoco estamos produciendo el marco para que se produzca lo que realmente, al menos las feministas que estamos interesadas en ello, estamos buscando en principio, que es el acabar con las causas de la violencia, abordar las causas de lo que ha producido el daño, que se transforme la conducta de las personas que lo han ejercido. Entonces es como, vale, si en principio lo que buscamos es eso, tenemos que favorecer que el marco en el que eso se pueda favorecer que el marco ayude a que eso se pueda producir, ¿no? Y por tanto, equiparando un marco con otro, vemos que también eso rompe cualquier posibilidad de transformación, ¿no? Como decía también, en esa monstruización de la persona que es cancelada, a la vez se da esa irresponsabilidad, esa falta de agencia de la víctima, como si fuera incapaz de establecer límites y tomar decisiones, ¿no? Para ser reconocida como víctima es clave la cuestión de la bondad, de la fragilidad y una cuestión que me parece absolutamente importantísima, la cuestión de la irresponsabilidad de la víctima, ¿no? Es decir, la víctima como irresponsable supone que la víctima no tiene ningún tipo de responsabilidad ni rendición de cuentas respecto a qué es lo que se hace en su nombre o qué es lo que ella solicita que se haga para reparar su daño. Y ese también me parece que es un mal inicio para pensar en una política transformativa, emancipadora y realmente que transforme y que vaya a las causas del daño y que transforme en términos de justicia social, ¿no? Lo digo porque siempre se dice lo del tema de la víctima bondadosa, frágil, ¿no? Como muy central en el feminismo, pero siempre nos olvidamos de que eso va relacionado también con la irresponsabilidad, ¿no? Porque ahora muchas veces es como de pasar de un marco penal en el que la víctima se le exige pues, una serie de parámetros, ¿no? De bondad, de cumplimiento de la normativa hegemónica de género, etcétera, pasamos a algunos contextos feministas en los que la víctima puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es como, bueno, la víctima está habilitada para solicitar cualquier tipo de cosa, solicitar cualquier tipo de resolución para su daño, ¿no? Que eso también es, en determinados contextos, pues, bastante perverso y que además es una doble trampa, porque en nombre o en un supuesto nombre de eximirla de culpa, lo que se está haciendo es negarle la posibilidad de asumir responsabilidades activas en la lucha y en la implicación contra las causas de lo que le ha dañado, ¿no? Que eso también es muy interesante. Cuando quitamos y cuando
expropiamos de la capacidad de la responsabilidad a las víctimas, lo que estamos haciendo también es negarles la posibilidad a que se responsabilicen en intervenir políticamente contra la violencia, por ejemplo, ¿no? Otra de las cuestiones es la cuestión de la inflación del concepto de violencia y la economía del impacto, ¿no? O sea, el impacto de la violencia ha pasado a ser la medida que define qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, una inflación del concepto de violencia, sobre todo a través de medir la violencia, a través de los impactos que esta violencia nos ha producido, ¿no? Nosotras, yo que trabajo en violencias, de hecho, acompañando procesos de recuperación y reparación en violencias machistas desde hace muchos años y sobre todo en los últimos años, muy centrada en cómo pensar estrategias para trabajar la reparación y la restauración comunitaria desde los marcos de las justicias transformativas. Una de las cuestiones clave es la cuestión de esa inflación del concepto de violencia, ¿no? Una de las cuestiones claves es ver cómo trabajamos para nombrar la violencia y rebajar esa inflación del concepto y, sobre todo, trabajar en cómo acompañar los impactos sin que necesariamente eso produzca una política comunitaria que trate exclusivamente o que trate principalmente en castigar a quien me ha dañado porque estoy muy dolida. Estar muy dolida es una cuestión no solo legítima, sino necesaria en esos procesos, pero que se tiene que acompañar aislándola de la cuestión de lo que colectivamente vamos a pensar para intervenir sobre quien te ha dañado y para intervenir comunitariamente sobre las causas de ese daño, ¿no? Por tanto, cómo acompañar los impactos sin que necesariamente esos impactos sea la única elemento explicativo y definitorio de lo que es una violencia, ¿no? Y eso es algo como bastante complejo, pero crucial también de cara a acompañar los impactos de las víctimas, ¿no? Poder aislar lo que se va a hacer del acompañamiento que le vamos a proporcionar, el acompañamiento para la reparación, que no tiene nada que ver con los procesos restaurativos que vamos a hacer a nivel comunitario. Nada que ver, no, me refiero como que se pueden aislar, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que otro rasgo de este funcionamiento de la cancelación es esta inflación que bajo un mismo paraguas, el de violencias, cabe desde una violación hasta un chiste. Cabe desde una mala actitud en una asamblea, una actitud evidentemente que puede expresar una situación de poder respecto al género, respecto a lo que sea, pero que no necesariamente tiene por qué ser nombrada como violencia, pero que es nombrada como violencia, ¿no? En esta lógica, lo que decíamos, el impacto se convierte en la medida de lo político. El impacto se convierte en la medida de lo político y con un elemento que todavía me parece que también es muy perverso, que es como el problema es que el impacto no es el mismo para todo el mundo, ni es el mismo, y el impacto también tiene que ver con qué tipo de experiencia de vida y subjetividad habitas, ¿vale? Nosotras, que acompañamos procesos de violencia de personas en situaciones de muchísima vulnerabilidad social, de muchísima vulneración de derechos, personas en situación administrativa irregular, principalmente trabajadoras sexuales, los impactos que muestran esas personas ante las violencias no son los mismos que cuando acompañamos a mujeres o a personas que vienen de contextos más acomodados, con una subjetividad de una clase media, profesional, con una subjetividad mucho más, ¿cómo decirlo sin ser ofensiva? ¿No? mucho más sensible a los daños, mucho más susceptible, mucho más... Es decir, de alguna forma, y por decirlo rápido, sería como los problemas de como no tienes problemas más acuciantes, esto es el centro de tu vida, esto es el centro de lo que te está pasando, ¿no? Y esto, aquí hay una gran diferencia que es muy importante, porque cuando hablamos de intentar bajar el volumen de lo que se considera violencia e intentar... Cómo trabajar sobre esa inflación del concepto de violencia, a veces parece que se nos puede acusar, bueno, parece no, se nos acusa de negar
que existe impacto de la violencia o negar que existe la violencia, ¿no? Y no se trata de negar que existe la violencia ni que existen los impactos, sino que se trata de visibilizar que las experiencias de impacto son distintas en función también de la procedencia de clase, de la procedencia cultural, de la procedencia de experiencia de vida, ¿no? De personas que están mucho más curtidas por haberse enfrentado a situaciones de supervivencia, pues evidentemente mucho más duras, y que por tanto la cuestión a lo mejor de una violencia concreta, incluso siendo dura, puede ser secundaria, y no te digo nada de si es una mirada o si es un chiste. Bueno, esto ya es un chiste para ellas, ¿no? También. Entonces, bueno, ¿no? O sea que también creo que es importante esta cosa de todo es violencia menos lo que la produce. Es decir, todo es violencia, estos actos intersubjetivos, todo es violencia menos lo que la produce, es decir, las causas de esa violencia, ¿no? No sé si me estoy alargando, pero bueno, vale. Simplemente aquí, para acabar esto, quería leer una cita de Bell Hooks que dice: deben ponerse en cuestión los motivos por los que las mujeres blancas, cultas y materialmente privilegiadas, con una variedad de opciones a la hora de elegir carrera y estilo de vida, insisten en que el sufrimiento no puede ser medido. Jamás he oído semejante afirmación a una mujer pobre de cualquier raza. Como, efectivamente, ¿no? Esto es el resumen buenísimo de Hooks a esto que estaba comentando, ¿no? Es como, bueno, esto pues son las pantochadas, ¿no? De algunas, pero esto no responde, ¿no? a las necesidades reales de la mayoría de las mujeres, ¿no? Y sobre todo de aquellas mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad o de mayor vulneración de derechos. Luego tenía como, para hablar un poco de los efectos subjetivos, sociales y políticos de la cancelación, voy a nombrarlos así muy rápidamente, ¿no? En el plano subjetivo, respecto a las personas, ¿no? No solo a las personas directamente implicadas, sino qué tipo de subjetividades están siendo producidas por esta política canceladora, por esta política afectiva canceladora, no solo afectan a modelar las necesidades y cómo subjetivan la experiencia de la violencia las propias víctimas, sino que también implica una subjetivación colectiva en cómo pasamos a ser entendidas y entendidos y entendidas todas las personas ante los daños, ante los agravios, ¿no? Es decir, estas narrativas de alguna forma configuran qué podemos sentir cuando nos atacan. Configuran cómo es legítimo sentirnos cuando nos producen un daño. Configuran cómo es legítimo actuar con la persona que nos ha dañado cuando nos han agredido de cualquier forma, ¿no? Configuran también unos imaginarios determinados respecto a lo que podemos hacer y a lo que no podemos hacer, ¿no? Lo que tiene que ver con producir esos relatos y producir subjetividades útiles para la punición, ¿no? O sea, para que un sistema cancelador, punitivo, castigador funcione, evidentemente necesita sujetos que cuadren en ese marco, ¿no? Y por tanto, lo importante es producir una serie de sentires, de afectos, de formas de existencia que respondan positivamente a lo que son las directrices de esos dispositivos del castigo, ¿no? Entonces, en el plano subjetivo, ¿a qué da lugar? Pues normalmente a subjetividades saturadas de emoción, saturadas de dolor, pero sin estrategia. Es decir, un dolor que no se le deja avanzar hacia otro lugar que no sea el de la cancelación. El del dolor instaurado como experiencia única, necesaria e irremediable, ¿no? Que de alguna forma, como decía antes y anticipaba, y esto es algo que Antonio habla muy bien también, ¿no? Como en el libro de Transformar no es cancelar, ¿no? Desde otro lugar, pero que creo que también en esta línea, como esta cristalización en el dolor de esas subjetividades sufrientes se impide a esas personas, es tremendamente injusto, porque se les impide a las personas que sufren, a personas que sufren por daños que se les han infringido, participar activamente sobre las causas que les produjeron ese daño, ¿no? Como decía antes. Inhabilita una posibilidad, que es lo que comentaba, ¿no? que habla Antonio también, inhabilita la posibilidad de entender que lo que te ha pasado, que el dolor que te ha sido producido, es el inicio de algo, no es el final.
¿no? Esto lo habla muy bien Antonio también, ¿no? O sea, no es el final. Cuando hacemos acompañamientos, el daño con el que vienes, la violencia que se te ha producido, es el inicio de un proceso de sanación y reparación que tiene que ver con entender no solo el daño, sino también las causas de ese daño y las causas de la actuación del otro. Y politizar ese daño en ese proceso, por ejemplo, puede ser algo súper empoderador, súper necesario para la sanación, pero además para algo que para mí es más importante incluso que la sanación individual, que es la participación de personas especialmente relevantes, como son las víctimas de violencias graves, en la creación de estrategia política, ¿no? Es decir, que hay una experiencia absolutamente valiosa en la violencia. A ver, vamos a ver, no estoy idealizando en absoluto esas experiencias, pero creo que la experiencia en sí del daño te produce una serie de conocimientos, si es que con una serie de condiciones, no en sí, pero si hay un buen acompañamiento, si hay una buena lectura de lo que ha sucedido, si hay un buen proceso de reparación, si hay un pasar del daño individual a una lectura estructural de ese daño, si hay todo eso, creo que es muy importante que emerjan voces o que emerjan personas atravesadas directamente por esa violencia, no desde el lugar de voy a contar mi experiencia, ¿vale? No desde el lugar al que nos están sometiendo, que es el lugar del testimonio, sino para que efectivamente nos juntemos con otras, evidentemente, para poder politizar ese daño y como testimonios y afectadas directas de ese daño, con el conocimiento más o menos privilegiado que podemos tener sobre esa experiencia, si está bien articulada y acompañada, podamos producir estrategias políticas más válidas y eficaces, que es lo que a mí me importa, más que mi daño o el daño de la otra o lo que me pasa a mí porque he sufrido, ¿no? Sinceramente, yo todo esto lo hago para tener organizaciones políticas más fuertes, para combatir al poder, al capital, y es así, o sea, quiero decir, ¿no? Es el último objetivo, ¿no? Dijéramos, para todo ello. Y todo ello, evidentemente, tiene que hacerse a través de la sanación y la reparación de quien ha sufrido en estos procesos, porque si no, no sirve para nada, pero tiene ese fin, ¿no? Y eso, tener ese fin siempre presente, creo que es algo que es muy importante, ¿no? Y para ello, pues, claro, hay que dejar de ser víctima. Y para dejar de ser víctima, la cuestión iniciática es la cuestión del daño, es la cuestión de la violencia que se nos ha producido, ¿no? Es el inicio, no el final de yo soy víctima y ahora solo me junto con víctimas, esto lo habla también Antonio en el libro, junto con víctimas para que hablemos todo el tiempo del dolor que sufrimos y cómo sentimos lo mismo de lo mal que estamos, ¿no? Entonces, como bueno, no se trata de eso porque ahí, ¿no? Como que restringe todas las posibilidades de alianzas y eso es otro de los efectos que quería nombrar a nivel político, como a través de todas esas formas, ¿no? Todas estas subjetividades y toda esta producción, por ejemplo, de la víctima o subjetividades dolientes, se impide, ¿no? Esas posibles alianzas, esas posibles encontrarnos con otras que sufrirán por otras cosas o no sufrirán en ese momento y no pasa nada, ¿no? Y aliarnos para también pues, hacer políticas más interseccionales, ¿no? y más complejas, ¿no? Como en el plano político, también como efecto, esta idea de que la justicia se convierte en un espectáculo y en un activismo de nicho, ¿no? Es decir, cómo los protocolos, los procedimientos que se presentan como soluciones están sustituyendo a la organización política y sindical, ¿no? Lo que nombraba antes Antonio en el ámbito académico, por ejemplo, ¿no? Se ve muy claramente cómo los protocolos nos hacen olvidar que el ámbito académico es un ámbito absolutamente violento, ¿no? Yo no estoy en el ámbito académico, pero sé por otras personas que sí que están en ese ámbito que el ámbito académico es un ámbito profundamente violento, profundamente jerárquico, profundamente con unos valores absolutamente, bueno, ¿no? Tremendos a ese nivel, pero en lugar de señalar a las causas, ¿no? A esa estructura y a esos funcionamientos tremendamente jerárquicos, etcétera, los procesos a través de los protocolos lo que hacen es, ¿no? Y por poner un caso concreto, lo que hacen es reducir el malestar a una causa interindividual, ¿no? Decir, este profesor es que es muy malo, este profesor es que abusa, este profesor es que, ¿no? Cuando realmente el propio marco, los propios procesos que se dan en el ámbito académico
son procesos en los que te llevan y te conducen en muchas ocasiones a llevar a cabo ese tipo de prácticas abusivas, ¿no? Y en lugar de ir a través de la lucha sindical, bueno, yo es que la lucha sindical en el ámbito académico la verdad es que no la desconozco, no sé si a lo mejor hay muchísima y me podéis orientar con esto de que haya mucha lucha sindical en el ámbito académico, o también es un ámbito de ascenso social, ¿no? Importante. Entonces, como hay un ascenso social y cultural bastante relevante en ese contexto, pues bueno, aquí, ¿no? Pues todo el mundo también de alguna forma está preservando intereses propios de ascenso en ese contexto. Y eso también se tiene que medir cuando vemos por qué no hay mayor conflictividad social o sindical a problemas que necesitarían de soluciones de este tipo, ¿no? Bueno, no voy a entrar como en más consecuencias, simplemente entre las cuestiones, quería apuntar como dos cuestiones simplemente en las cuestiones alternativas. Creo que he apuntado como varias cuestiones que tienen que ver, por una parte, con relatos, subjetividades, ese plano cultural y subjetivo, y otras cuestiones que tienen que ver con planos más estructurales. Y entonces ahí creo que las soluciones o las vías de transformación están también en esas dos líneas, ¿no? En cómo pensamos, producimos relatos contrahegemónicos, ¿no? Por ejemplo, para mí uno de los más significativos en las cuestiones de la violencia es nombrar experiencias diversas en cuanto a la violencia, como por ejemplo experiencias supernumerosas en situaciones de violencia, que es la cantidad de personas víctimas de violencia sexual, machista, que quieren reclamar su derecho a pasar página, por ejemplo, cosa que se les impide, por ejemplo, una dinámica canceladora en redes que todo el tiempo pone sobre la palestra a esa víctima para que siga nombrando esa experiencia, en lugar de dejarla avanzar hacia ese derecho a pasar página. Relatos en los que en los que las víctimas no pidan, ¿no? Las personas afectadas no pidan siempre la cancelación, la venganza, etcétera. Visibilizar esos relatos con el fin de producir subjetividades que puedan estar preparadas y capacitadas para evitar procesos transformativos y procesos emancipatorios. Y eso es importante porque cuando nosotras trabajamos en justicia restaurativa, cuando trabajamos en procesos transformativos, es muy importante quién se sienta en esos procesos. Y si las personas, ¿no? Las subjetividades, cómo hemos internalizado, cómo hemos subjetivado el daño, si lo hemos subjetivado de determinada forma, es muy difícil sentar a una persona que ha subjetivado el daño desde el lugar de la irrecuperabilidad, el daño, el odio, la eliminación del otro en un proceso de ese tipo, ¿no? Y por tanto, de la misma forma que es muy difícil sentar a una persona en un proceso transformativo que ha cometido ese daño cuando es incapaz de analizar, ser autocrítica, analizar los daños que ha producido, identificar esos daños, bajarse del burro. O sea, es decir, hace falta mucha humildad y mucha bajada de burro también para este tipo de políticas, ¿no? Y creo que es muy importante también pensarlo. Y por último, en las líneas también de fuga que quería plantear, están estas más de relato, más culturales, más subjetivas, y por supuesto pues líneas de justicia, comunidad y redistribución, ¿no? Que tienen que ver con todas las propuestas y experiencias prácticas en procesos centrados en la reparación, la asunción de responsabilidad, procesos de restauración comunitaria. Procesos de restauración comunitaria que, como decía, consisten en pensar en la mejora de la convivencia comunitaria a través de la reparación de las partes que han sufrido daños con la finalidad de construir comunidades más fuertes para enfrentarse contra la opresión, ¿no? Y dijéramos que este sería como el camino, ¿no? O sea, es decir, vale, tenemos que sanar para que sea posible fortalecer, mejorar la convivencia en esas comunidades que tienen que enfrentarse, además, en esas confrontaciones políticas. Y por último, decir que una política antipunitiva, una política contra la cancelación, para pensar, ¿no? Contra toda esta amalgama de políticas basadas en la punición, sea la cancelación, los scratches, las denuncias públicas, etcétera, también tiene que ser redistributiva, ¿no? Es decir, que tiene que ser una política que no se puede limitar a esa dimensión cultural y afectiva, ¿no? Que muchas veces es en la que nos encierran estas vías de la cancelación y los señalamientos públicos. Como decimos, ¿no? Es como se señala, por ejemplo, ¿no? Públicamente a quien nos ha infligido un daño, pero se lanza a la persona sufriente en esos contextos de las redes sociales, por ejemplo, sin ofrecer ninguna vía
de reparación real, de restauración y de transformación, ¿no? Entonces es como, bueno, es perverso para las propias víctimas, pero también de alguna forma nos impide pensar, nos quedamos siempre en ese marco cultural, ¿no? y de relato, pero no abordamos de fondo la cuestión de garantizar condiciones de vida digna, redistribución de recursos, seguridad material, como forma de reducir estructuralmente la exposición a la violencia. Y, como vemos, ¿no? Precisamente todo el día estamos hablando de violencias, que yo estoy cansadísima ya de eso, pero bueno, me dedico a eso, pero todo el día en los feminismos estamos hablando de violencia y además lo estamos utilizando como el único elemento para medir la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Y dónde han quedado, pues, las luchas por la redistribución, las luchas sindicales de las mujeres, las luchas contra la explotación laboral en los ámbitos feminizados, el aborto, la salud sexual, o sea, es decir, que todo eso ha quedado en otro lugar y nos enfrentamos a esas manifestaciones, sobre todo a partir del 2018, con, si lo veis actualmente, ¿no? Que para mí también eso sería un poco, no sé si política de la cancelación, pero tiene que ver con esa misma política afectiva de esas manifestaciones con los carteles de la polla violadora, con el agresor que hace no sé qué, con toda esa serie de lemas centrados en los hombres particulares y no en las causas estructurales del daño, ¿no?